Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Hola queridos hermanos, la gracia del Señor les acompañe. Bienvenidos a 10 minutos con el Espíritu Santo por un perenne Pentecostés. Pentecostés debe ser todos los días, ha dicho el Papa Pablo VI. Hoy les quiero compartir, hermanos, un tema inspirado en las catequesis de San Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de las primeras conversiones, efecto del discurso de Pedro. Las primeras conversiones que causó la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Ustedes saben que Hechos 2 de los Apóstoles narra la experiencia de Pentecostés. En Hechos 2, versículo 14, empieza el discurso de Pedro. Pedro empieza a exponer el querigma, como Cristo murió por nosotros, nos amó, nos salvó, resucitó al tercer día y ascendió a la derecha del Padre, y desde allí vendrá nuevamente por segunda vez. Cuando Pedro terminó este discurso, dijo: sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. En el versículo 37, 2:37 dice: al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Termina Hechos de los Apóstoles diciendo: aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendita palabra de Dios que hoy nos ilumina para esta catequesis, los 10 minutos con el Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos, resulta que estamos frente a esas primeras conversiones que realiza el Espíritu Santo en la audiencia, en aquellos que escuchan la predicación. Me llama mucho la atención el elemento con el corazón compungido. Con el corazón compungido. ¿Qué significa con el corazón compungido? Significa que el corazón está quebrantado, está ungido, está emocionado ante las palabras del querigma que Pedro acaba de anunciar con mucha elocuencia. Pedro, que era un pescador, que era un burdo por su profesión, sabía lanzar redes, reparar barcas, y Pedro hace un discurso con palabras muy elocuentes que han llegado a lo profundo del corazón de toda esa gente que está allí en la plaza. Y eso indica la acción del Espíritu Santo. No es por potencia ni por fuerza, dice Zacarías capítulo 4 versículos 6. No es por potencia ni por fuerza, es por el Espíritu de Dios. Esto no es la fuerza de Pedro, esta no es la actividad de Pedro, su actividad humana. Es la acción del Espíritu Santo que ha obrado a través de las palabras del apóstol Pedro y ha penetrado en las almas de aquellos que lo escuchan. Fruto de quien ha recibido el Espíritu Santo, fruto de quien está en esa experiencia de Pentecostés, quien ha recibido la unción del Espíritu Santo. Las palabras de Pedro habían tocado los corazones, despertando en ellos algo muy importante: la convicción de haber pecado. Pedro en el discurso les dice: ustedes mataron a Jesús. Sepa con toda certeza, Israel, que a ese que ustedes mataron, Dios lo constituyó Dios y Señor nuestro. Esas palabras calaron en el corazón de las personas, porque ahí inició la conversión. Hasta que no haya una convicción en mí de que soy pecador, de que he ofendido a Dios, yo no voy a cambiar de vida. Yo no voy a dejar el pecado. Hasta que no me duela aquello que estoy haciendo, lo seguiré haciendo. ¿Cuándo me detengo a sacarme la piedra del zapato? Cuando me empieza a tallar.
Si la piedrita está acomodada, yo no tengo problema en seguir caminando. Pero cuando esa piedrecilla me convenza de que ella duele y que la tengo que sacar del zapato, le voy a prestar atención. Fue lo que hizo el Espíritu Santo aquella mañana en la plaza de Pentecostés. Convenció a aquellos que escucharon el mensaje de Pedro de que eran pecadores y no se podían quedar así, tenían que actuar. Y por eso la gran pregunta: ¿qué hemos de hacer? Demuestra la disponibilidad de la voluntad de estas personas. Era la buena disposición interior de los oyentes, pero esa disposición la causó el Espíritu Santo. Y algunos de ustedes me han estado dando testimonio de eso. Cómo predicamos el querigma en el seminario de vida en el Espíritu, y eso generó una disposición al punto de que muchos se quedaron madrugando a las 5 de la mañana para hacer el rosario con nosotros. Muchos han seguido haciendo la coronilla de la misericordia todos los días. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha generado esa convicción, ha generado esa disponibilidad. Dice la palabra de Dios en Hechos que los llaman hermanos. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? Haciendo eco de esa fraternidad que genera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo genera comunidad. Estas personas, dice Hechos de los Apóstoles, que aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. San Lucas pone el número y no es un accidente. Decir el número de personas que se están agregando al canal, decir el número de personas que se están integrando a la iglesia, entusiasma a otros, los llama, los atrae, te hace sentir incluido en un gran número, te hace ser parte de una mayoría, te hace sentir importante, pues el Espíritu Santo genera comunidad. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Hay esa fraternidad, algo indispensable que el Espíritu causa en la persona que ha recibido la conversión, es sentirse parte de la iglesia, sentirse parte de una comunidad, es hacer parte, integrarse, y quien hace parte asume responsabilidades, tiene derechos también, adquiere derechos. Dios va a demostrar que está viviendo en ti cuando tú empieces a participar de tu parroquia, cuando te unas a esta evangelización digital, cuando te inscribas. Por eso es tan importante. Nosotros pudiésemos hacer esta escuela de oración, el que quiera la ve, pero es una evangelización digital no personalizada, individualizada, cada quien por su lado. No, nosotros queremos hacer comunidad. Nosotros queremos conocer tu nombre. Queremos saber cuándo cumples años. Quiero saber dónde vives. Quiero saber cuántos son, cuánto es mi rebaño. Porque si falta uno, no está completo el rebaño y debo estar pendiente. Es lo que el Espíritu Santo hace en la comunidad. De inmediato contaron cuántos se agregaron. Y no es fortuito. Es la acción del Espíritu Santo que genera lazos de fraternidad, lazos de unidad. Hay una exhortación: convertíos. Ese convertirse significa pasar del rechazo a Cristo, ellos mataron a Cristo, a la aceptación por la fe en Cristo resucitado. La conversión, el llamado que Dios nos hace es a una conversión, a dejarlo de atrás, lo de antes de hacer el seminario de vida en el Espíritu, y a vivir la vida nueva en el Espíritu. Es una profundidad interior la que el Espíritu Santo quiere alcanzar en la persona. Convertidos y que cada uno se haga bautizar. Hermanos, cuando el Espíritu Santo está actuando en la persona, el bautismo es esencial. Muchos de ustedes, todos de hecho, difícil que haya uno que no esté bautizado, pero dijeron los obispos de América Latina y del Caribe: América Latina, el gran problema que tiene es que hay muchos bautizados, pero no tienen un encuentro con Jesús. El bautismo es fundamental a la hora de la conversión. Si hay una auténtica conversión, en mí se activa el don bautismal. Yo me hago consciente que yo soy bautizado, que yo fui llamado a una vida nueva. Yo me hago consciente que hago parte de una comunidad y que tengo una responsabilidad porque fui ungido como sacerdote, profeta y rey. El crisma
cayó sobre mi cabeza y tengo una misión, hago parte de la iglesia. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Una victoria sobre el pecado, causando una conversión en la comunidad. Quiera Dios que hoy el Espíritu Santo te deje el corazón compungido con deseo de participar de la comunidad, hacer parte de una fraternidad, renunciar al pecado, dejar atrás el hombre viejo y lanzarte por lo nuevo que nos llama el Señor, la conversión, la vida nueva en el Espíritu. Esa vida que nos dice Romanos en el capítulo 8, porque una vez bautizados con el agua y con el Espíritu Santo, se convierten en comunidad. Si aún no vives en comunidad, tu bautismo es un bautismo de acta, donde dice, aquí fue bautizado fulano en tal parroquia, tal día, y los padrinos son fulano y sutano, pero usted no está viviendo como bautizado. Lo que obra el Espíritu Santo es esa convicción y aquel anuncio que Jesús le había dado a Pedro antes, cuando inició todo. Deja esa red que te haré pescador de hombres. Se empezó a cumplir el día que Pedro recibió el Espíritu Santo. Tú también tienes ese llamado a ser pescadores de hombres. Por eso el signo de la red de evangelización. Por eso hablamos de red de intercesión internacional, una red en la cual tenemos que pescar. Pues si el Espíritu Santo ya está activo en ti, si Pentecostés en verdad llegó a ti, estoy seguro de que prontamente tú vas a empezar a evangelizar, a anunciar esta buena noticia, a pescar hombres como lo hizo aquel día Pedro. Lanzó la red y salieron 3,000 peces, 3,000 conversiones. Hermanos, 10 minutos con el Espíritu Santo por un diario y perenne Pentecostés.